Muy buenos días, Dios los continúe bendiciendo. Estamos nuevamente en este espacio, una cita con Dios, donde estaremos meditando en la palabra del Señor. Les animamos para que compartan cada devocional y que la palabra del Señor sea tocando muchas vidas, que cada persona pueda conocer de Cristo. Les recordamos que también aparecemos en Facebook como Iglesia Oasis de Bendición C Norte, donde también te puedes conectar ahí y buscar de la palabra del Señor. En esta mañana vamos a ver acerca de la unidad de la iglesia, de la permanencia que debe tener en Jesús y que asimismo se cumpla la voluntad de Dios. Para aquello, acompáñanos a Romanos 15, en el versículo 5 y 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes en una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el corazón del Señor está el que busquemos a Cristo, de que unánimes en un solo sentir podamos glorificar su nombre, que asimismo Él pueda ser exaltado. Algo similar lo dice en Romanos capítulo 12, 4 y 5, donde relata que nosotros somos un solo cuerpo, que la cabeza de este cuerpo es Cristo, donde hay muchos miembros y que cada miembro tiene una función importante y donde cada miembro está unido a los demás. Acá relata la unidad de ese cuerpo, o sea, la iglesia, donde la cabeza claramente es el Señor. Bíblicamente relatan dos situaciones donde se ve el poder de la unidad. Hay una situación cuando estaban construyendo la Torre de Babel, pero este propósito no era bueno, ¿sí? Quizás querían acercarse a Dios de una manera incorrecta, donde varias personas se acercaron, construyeron esta torre, pero el Señor vio que en su corazón tenían un sentir totalmente diferente, donde quizás querían ser igual de semejantes a Dios, pero dice que Dios los confundió y no terminaron de construir esta edificación. También nos relata en el libro de Hechos que varias personas, apóstoles, mujeres, hombres, se reunieron y empezaron a clamar y a orar en un mismo sentir en el Espíritu, y que descendió el Espíritu Santo como un viento recio, que todos fueron llenos, que muchos hablaban en lenguas, muchos profetizaban, muchos hicieron prodigios por el poder que tenían en ese momento, pero porque en su corazón decidieron unirse en un mismo sentir. Eso es lo que decía el Señor, que nosotros como iglesia nos enfoquemos claramente en avanzar, en crecer en Jesús, en crecer para la salvación, en que muchas personas sean salvas, en que muchos se puedan arrepentir y volver a los caminos de Cristo. Ese es el enfoque en lo que nosotros tenemos que buscar como iglesia, que muchas personas, como dice la palabra, esa gran comisión, que muchos puedan conocer de su palabra, que muchos puedan ser salvos, que muchos puedan ser bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el propósito, ese es el enfoque principal que también en los tiempos de Pablo quería predicar a las iglesias. Entonces nosotros debemos ser enfocados hacia un propósito. En el libro de Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá también nos habla que también tenemos que estar unidos en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en su palabra, que nosotros tengamos un conocimiento para que podamos enseñarla, para que podamos edificar, para que podamos crecer a la estatura y a la plenitud, o sea que es algo completo, algo que solo se puede hallar en Cristo. Dice más adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Sabemos que vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde quizás el enemigo se va a levantar, va a querer engañar, pero aquellos que tengan el conocimiento, aquellos que tengan esa fe unida y que tengan ese enfoque claro, esa visión clara, esas personas no pueden caer, como lo dice ahí, que sean niños fluctuantes, o sea, niños que caen. Entonces nosotros no podemos ser engañados. Cuando nosotros estamos aferrados, cuando nosotros estamos totalmente convencidos hacia dónde vamos, nosotros podemos ser
irreprensibles. Nosotros podemos ser quizás una iglesia fuerte, una iglesia sana. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, dice que los discípulos perseveraban en la doctrina, dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Más adelante, en el 47, dice que alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Entonces acá es lo importante de perseverar en Dios, perseverar en Jesús, perseverar no importa la situación en cual estemos viviendo, pero tiene un fruto. Dice que si permanecíamos alabando a Dios, que si permanecían en oración, que si permanecían compartiendo unánimes, dice que el Señor iba a añadir cada día a la iglesia los que deben de ser salvos. Para la gloria del Señor, Él nos llamó a un buen tiempo, donde le podemos recibir, donde le podemos buscar, donde podemos aferrarnos a Él. Así nosotros debemos de permanecer unidos en oración, en amor, que podamos reflejar ese amor de Cristo, donde no se levante la división, donde no se levante quizás esas pequeñas cosas que pueden traer división a este cuerpo y se pueda romper ese diseño del Señor. Dice que si permanecemos unidos en un mismo enfoque, en un mismo sentir, todos orando, todos vigilando, todos creciendo espiritualmente, el Señor también va a tener misericordia de muchos y los va a traer y los va a salvar. Ahí se cumple su palabra. También dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Acá hay algo grande y tremendo, y es que tenemos que tener un corazón humilde. Dice más adelante que así como Jesús, que se despojó de su deidad, se hizo como hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y lo primero que Él hizo fue no mirar su posición, sino amarnos a nosotros. Por eso Él entregó su vida, por eso Él se entregó por amor, por eso Él nos dio la salvación, porque Él se humilló a sí mismo. Él no miró su condición, Él no miró su posición, Él simplemente se hizo obediente hasta la muerte. Nosotros también tenemos que reflejar esa humildad. Nosotros tenemos que velar por el bienestar del prójimo, de los que viven alrededor nuestro, que también con nuestro testimonio ellos también puedan ver la misma imagen de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser ese complemento de la iglesia, siempre caminar unidos, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que desea el Señor, que nosotros en nuestro corazón esté enfocado en un mismo sentir para que se pueda completar ese amor. Entonces, esa es la palabra que yo les quería compartir, de que podamos caminar cada día más en el propósito de Dios, que como iglesia podamos crecer, que como iglesia podamos permanecer hasta su venida, porque la venida de Cristo está cerca. En esos tiempos donde quizás se multiplica la maldad, es donde más se debe multiplicar la unidad entre nosotros, es donde más se debe multiplicar la oración, es donde más se debe multiplicar el ánimo que le podamos compartir a las demás personas que quizás pasan por momentos difíciles. Entonces vamos a orar por esta pequeña palabra, compártela y permite que sea bendición para muchos. Gracias, Señor, Padre maravilloso, por esta palabra, porque tú hablaste de nuestro corazón, porque tú hablaste de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque en tu corazón está en que permanezcamos, Señor, en un solo cuerpo, unidos en fe, creyendo que tú harás algo grande, Señor. Padre maravilloso, oramos por esta palabra. Permite que caiga en buena tierra y que cada persona, Señor, pueda usar esta palabra para edificar, Señor, su vida. Gracias, amado Señor, presentamos este día, que seas tú bendiciendo nuestro entrar, que seas tú bendiciendo nuestro salir, y creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre, por tu palabra. Presentamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.